Bueno, es un placer otra vez estar aquí juntos y siempre es un gozo testigo del bautismo y quiero recordarle que no tiene nada que ver con la salvación, pero es el primer paso de obediencia al Señor mismo. Este tiempo juntos como creyentes, como Dios. 10, Marcos capítulo 10, estamos siguiendo nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Bueno, Marcos capítulo 10, vemos aquí un Salvador simpático y bueno, es interesante, en cada encuentro vemos la emoción del Señor y notamos el amor que Cristo tenía para este joven, un joven rico. Y bueno, nuestro Jesucristo simpático está siempre listo para llenar el gran vacío en tu vida debido a su gran amor. Así que estamos aquí en este pasaje, ya hemos leído esto muy importante y debemos notar que, bueno, independientemente de cómo se aborda el tema, cuando el infierno hablamos del infierno, nosotros simplemente reconocemos que el infierno es una idea horrible. No nos gusta hablar acerca del infierno. El infierno es el lugar donde hay tormento eterno y dolor en llamas inextinguibles. El infierno es un lugar de terribles recuerdos, del sed horrible. El infierno es un lugar de separación eterna de todo lo bello que reside en este mundo. Es un lugar de separación eterna desde la presencia de Dios. En realidad, el infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todos aquellos que rechacen a Jesucristo como Salvador irán allí por toda la eternidad. Así que el infierno será un lugar horrible para pasar la eternidad. Solo puede pensar en una cosa peor que ir al infierno. Y esto sería ir al infierno con el cielo en su mente. ¿Sucede eso realmente? La Biblia da varios ejemplos vívidos de este fenómeno. Considere las siguientes personas y su rechazo del Salvador. Podemos hablar de Judas Iscariote. Él estaba con él todo el tiempo en su ministerio. Aún besó las puertas del cielo y se fue al infierno. Puede encontrar eso en Mateo capítulo 26, también en Hechos capítulo 1, cuando ellos estaban, por reemplazar a Judas. Versículo 45, 44, 45 dice, muéstranos a cuál de esos hombres ha elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Y nosotros sabemos que no fue salvo, él fue al infierno. En el ministerio del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 24, cuando él tenía que pararse delante de los gobernantes, encontramos un hombre que se llama Félix. Miró hacia la salvación, pero quiso esperar para un tiempo más conveniente. Versículo 25 de Hechos 24 dice, al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio
y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Bueno, no tenemos ninguna indicación en la palabra que había un tiempo conveniente. Por eso nosotros decimos, hoy es el día de la salvación. No mañana, no la semana que viene, porque no hay garantía de eso. También podemos hablar de Herodes Agripa en Hechos capítulo 26. Él se acercó a la misma puerta del cielo y se apartó. Y luego el gobernante Festo oyó las afirmaciones del Evangelio y las calificó de desviaríos de un loco. Hechos 26, 28 dice, Agripe lo interrumpió, ¿acaso piensas que puede persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Y ese es el último que escuchamos de Festo. Por lo que sabemos, cada uno de esos hombres que he mencionado murió y fue al infierno. Pero cada uno de esos hombres fue al infierno con el cielo en su mente. Lo mismo ocurre en este texto. Un joven viene a Jesús, escucha el camino de la salvación y se da vuelta para irse tan perdido como vino. Por lo que sabemos, este joven fue al infierno con el cielo en su mente. Lo mismo sigue sucediendo a nuestro alrededor. La gente entra y sale de nuestras iglesias, escuchan el mensaje del Evangelio, son desafiados a arrepentirse de sus pecados y volverse a Jesús para salvación. Pero muchos salen de la iglesia tal como entraron. Salen perdidos y en camino al infierno. Si no se arrepienten de sus pecados, eventualmente morirán e irán al infierno. Y cuando lo hagan, irán al infierno con el cielo en su mente. Hoy quiero echar una nueva vistazo de ese conocido pasaje. Quiero que prediques sobre el hombre que fue al infierno pensando en el cielo. Noten algunos hechos acerca de ese hombre. Queremos ver, y están sus notas, su estado, su búsqueda y su dolor. Versículo 17 dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Así que vemos en primer lugar su estado. Ese hombre sin duda tenía privilegios. Los tres escritores de los evangelios nos dicen que este hombre era rico. Mateo también nos dice que era joven. Mateo 19, 22, el final del versículo dice que se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Así que él vivía en su época una vida de privilegios. El mundo era suyo. Todo lo que él quería estaba a su alcance. Sí, tenía privilegios, pero también tenía posición. Lucas nos dice que este hombre era un líder o un hombre prominente. Y esto probablemente significa que era un líder influyente de la sinagoga local. Y luego habla que él tenía prestigio. Según toda la información que tenemos sobre este hombre, parece que era muy moral. Versículo 20 habla, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre.
vivía una buena vida. Y la gente de toda la región probablemente admiraba a este líder joven, rico, moral y religioso. Pero nota, en apariencia, este joven estaba en la cima de éxito. Era todo lo que una madre o un padre desearía que fuera su hijo. Si miramos su vida, podríamos pensar con lo que él lo tenía todo. Pero las apariencias engañan. A pesar de todo lo que tenía a su favor, este joven tenía un gran esqueleto en su armario. Tenía mucho, pero con su mucho tenía un picazón que no podía rasgar. Su juventud le había dejado insatisfecho. Su dinero le había dejado insatisfecho. Su moralidad, su vida limpia y su actividad religiosa no había podido satisfacer el anhelo más profundo de su alma. Su rápido ascenso en la escala social no le había dado lo que más deseaba: la paz con Dios. Nota, tal vez haya personas quizás en esta sala, en la misma forma que este joven. Por lo que parece, lo tienes todo hecho. La vida te ha tratado bien. Tienes un poco de dinero. Tal vez hayas ascendido un poco de la escala social. Tal vez tu nombre es bien conocido o eres bien considerado en la comunidad. Tal vez seas una buena persona que ha vivido una vida limpia y moral. Tal vez seas miembro de una iglesia, un líder, un profesor. Y todo el mundo piense que tu vida es completa. Pero a pesar de todo lo que tienes, todavía falta algo en tu vida. Sabe que tienes lo necesario para vivir, pero también sabe que no estás preparado para morir. Tienes todo lo que quieres y necesitas materialmente, pero no tienes la paz espiritual con Dios. Todo parece estar bien por afuera. Y eso es una manera terrible de vivir. Pero es una manera aún más horrible de morir. Así que ese es el estado de ese joven. También notamos su búsqueda. Vemos su preocupación. Arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre tiene muchas cosas a su favor, pero sabe que le falta lo más importante de todo: una relación salvadora con el Dios Todopoderoso. Muchas personas no se dan cuenta de que nada en este mundo es más importante que la salvación de su alma. Mire lo que dice en Marcos capítulo 8, comenzando con versículo 34. Llamando Jesús a la multitud, a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguense a sí mismo, toma su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre
a cambio de su alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? No. Este hombre ve su necesidad y desea hacer algo al respecto. Así que él vino como corriendo ante Jesús. Esto nos muestra que siente la urgencia de la necesidad. Luego se arrodilló ante Jesús. Y esto nos muestra que entiende que hay algo especial en Jesús. Llega mientras Jesús está en el camino. Esto significa que Jesús está en medio del camino cuando este hombre llega y se inclina ante él. Esto nos muestra que no se avergüenza de admitir que tiene una necesidad espiritual. Y él vino reflexionando sobre las cuestiones de la eternidad. Quiere saber cómo puede heredar la vida eterna. Bueno, noten, este joven tiene mucho a su favor. En realidad lo tiene todo. Sin embargo, con todo su poder, sus posesiones y sus privilegios, todavía no conoce la respuesta a la mayor de las preguntas. Sabe muchas cosas, pero se ve obligado a admitir que no conoce el camino al cielo. Acude a Jesús pensando en el cielo. No hay mucha gente que piense en la eternidad. La mayoría de las personas hoy en día están tan absortas en sí mismas y en sus vidas que no tienen tiempo para pensar en Dios, o el cielo, o el infierno, o a dónde irán cuando mueran. Vimos en medio de una de las culturas más sofisticadas e intelectualmente avanzadas que el mundo haya conocido. Y sin embargo, la gente sigue sin conocer la respuesta a la pregunta más básica e importante de todos. La gente no sabe cómo salvarse. El hombre puede dividir átomos, poner hombres en la luna, aprovechar el poder del sol, el viento, la lluvia, pero no sabe cómo llegar al cielo. Lo triste es que la mayoría de la gente ni siquiera le importa saberlo. A menos que este joven se preocupaba por su alma. Y luego, si hablamos de nosotros mismos, la cosa cierta es, viene la muerte. Hebreos 9:27 dice que es verdad para todos. Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de eso, el juicio. Un día, muy pronto, dejarás este mundo para siempre. Y cuando lo hagas, irás al cielo o al infierno. El lugar al que vayas cuando mueres será determinado por lo que hagas con Jesús mientras vivas. Si no eres salvo, necesitas considerar a dónde irás cuando mueras. La mayoría de la gente es como este joven. Lo tenemos todo. Bueno, sabemos que es el deseo de prácticamente todo el mundo venir a nuestro país, porque tenemos todo. Vivimos en una de las sociedades más ricas en la historia del mundo y tenemos tanto aquí que los pensamientos de los hombres y mujeres naturales
casi nunca se vuelven hacia los asuntos de Dios, el cielo, el infierno o la eternidad. Sin duda, bueno, notamos su preocupación, pero también notamos su confusión. Vemos este joven y lo que se merece. Se ocupa del asunto correcto en la presencia de la persona correcta. Estamos hablando de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sí, Él viene en el momento oportuno. El profeta Isaías dijo, busquen al Señor mientras pueden encontrarle. Llámenle ahora mientras está cerca. Y es donde encontramos al joven rico delante del Señor. Viene el momento oportuno, vino de la manera correcta. Primero de Pedro capítulo 5 dice, del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este hombre acierta en muchas cosas en su encuentro con el Señor. Pero son las cosas que hacen mal, las cosas que causan todos sus problemas. Pensar que la salvación se puede ganar. Busca una salvación orientada al hacer. Y él quiere participar. Quiere estar involucrado. Quiere obtener su salvación como ha obtenido todo lo demás en su vida. Quiere ganársela por sí mismo. Piensa también que la salvación es una recompensa. Parece pensar que si hace suficientes cosas buenas, Dios le dará la vida eterna como recompensa. La salvación no es una recompensa por un servicio fiel. Es un don gratuito de la gracia de Dios. Y nunca podremos hacer lo suficiente para que Dios nos recompense con la salvación. No es una recompensa para su servicio. Es el don de la gracia. Juan 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán y nadie las arrebatarán de mi mano. ¿Quién dijo esto? Jesucristo mismo. Muchas personas todavía creen que la salvación se basa en el hacer. Creen que tienen que hacer algo para ser salvos. Ya sea unirse a una iglesia, bautizarse, enseñar en la iglesia dominical, predicar, ofrendar, convertirse en una persona moral y dejar de pecar, y la lista podría seguir por siempre. La Biblia nos dice que en términos inequívocos que la salvación nunca trata de hacer. Pablo escribió Efesios 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes,
sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. La salvación, escucha, por medio de Jesús, siempre se trata de hecho. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es, Él lo hizo todo y no hay nada que tú o yo podamos hacer para añadirle o conseguirle por nuestra cuenta. La salvación fue logrado por Jesús cuando murió en la cruz y resucitó. Y nosotros la recibimos cuando aceptamos por fe lo que Él hizo. La salvación nunca se ha tratado de lo que podemos hacer, sino de lo que Él hizo. Recuerden, el carcelero de Filipos tenía las mismas preguntas para Pablo y Silas. Hechos capítulo 16. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la misma respuesta de Pablo fue que no había nada más que hacer sino creer. Creer en el Señor Jesucristo. Nadie ha cambiado. Si quieres ser salvo, debes descansar en el hecho de Cristo y olvidarte de hacer por sí mismo. Bueno, vemos el reto de este joven rico, versículos 18 y 19. Cuando Jesús escucha lo que este hombre creía acerca de la salvación, Jesús lo desafía en dos áreas específicas. Primero tiene que ver sobre el carácter del Salvador. El hombre había llamado a Jesús buen maestro. Y Jesús le recuerda al hombre que no hay más bueno que uno, es decir, Dios. Y cuando Jesús hace esta afirmación, está interpelando a este joven. ¿Cree él que Jesús es un buen hombre o cree que Jesús es Dios? Obviamente este hombre consideraba a Jesús simplemente como un gran maestro. Y antes que alguien puede ser salvo, debe llegar al entendimiento correcto de quién es Jesucristo. Él no es solo un buen hombre moral, un maestro enviado para mostrarnos el camino. Es mucho más que eso. Es Dios en carne y hueso. No es un dador de caminos, sino el camino. No es un dispensador de la verdad. Él es la verdad. No indica el camino de la vida, sino Él mismo es la vida. ¿Sabe quién es Jesús? Él no es solo otra parada en el camino escénico hacia el cielo. Él es la única esperanza que tienes de salvación. Primero de Juan, capítulo 5. Creo que están sus notas ahí. Pero es un gran libro escrito por el apóstol a los creyentes para aclarar todas las cosas. Noten lo que dice en versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Tiene el Hijo? Bien claro. ¿Cómo podemos saber si somos salvos? Si tenemos el Hijo de Dios. Juan 8:24 dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que creen que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Él no es solo alguien que se añade a lo que ya tienes al final del camino. Él es todo lo que importa. Averiguar quién es Jesús es uno de los pasos primeros y elementales para llegar a conocerle. El pastor John MacArthur cuenta que compartió el evangelio con un joven actor de India. Al final de la conversación, el joven inclinó su cabeza y le pidió a Jesús que entrara en su corazón. Y cuando terminó, miró al doctor MacArthur y dijo, ¿no es maravillosa? Ahora tengo Mahoma y a Jesús también. Así no es como funciona. No es Jesús y es solo Jesús. ¿Sabe quién es Jesús? Con respecto a la condición de su alma, cuando Jesús le da a este hombre una lista de mandamientos, no es para implicar que la salvación viene por guardar la ley, porque ya sabemos del libro de Santiago que, bueno, la ley, si nosotros fallamos en un punto, estamos culpables de todo. No está haciendo eso, en ninguna manera. Quiero recordarle, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Jesús está tratando de que este hombre ve que es un pecador. Jesús está tratando de que ese hombre ve esto claramente y que sea honesta acerca de su condición espiritual. Aparentemente este joven creía que la salvación era algo que podía añadir a su currículum. Jesús quiere que ve que es un pecador y como pecador no tiene ningún fundamento para presentarse ante Dios. Jesús quiere que ve que a pesar de lo que puede poseer materialmente, está moral y espiritualmente bancarrota. Aquí es donde se encuentra la mayoría de la gente, ¿verdad? Hacen un inventario externo, superficial, de sus vidas y piensan que está bien. Ellos dicen, yo no golpeo a mi esposa, no he maltratado a mis hijos, no corro por ahí, no bebo, mantengo mi familia, soy una persona bastante buena.
Y después de todo, comparado con unas personas, porque soy casi un santo. ¿Sabe qué tiene eso de malo? El problema con las personas y su relación con Dios no es lo que son exteriormente, sino lo que son interiormente. El corazón es el problema, es un problema del corazón. El hombre es un pecador. Puede leer Romanos capítulo 3. Hay cierto versículo, comenzando con versículo 10, cuando está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Bueno, muchos hacen buenas cosas, pero estamos comparándonos a un Dios santo. Y en nuestro corazón todos hemos nacido como un pecador. Uno puede limpiar el exterior todo lo que quiera, pero sigue siendo un pecador. Usted puede lavar un cerdo, perfumarla, ponerle una cinta alrededor de su cuello y parece limpio, pero si lo sueltas, irá directo a revocarse. ¿Por qué? Es un cerdo. Y eso es lo que hacen los cerdos. Puedes coger un cadáver y peinarlo, maquillarlo, perfumarlo y tendrá muy buen aspecto, pero seguirá pudriéndose, descomponiéndose. ¿Por qué? Es un cadáver. Y eso es lo que hacen con los cadáveres. No importa lo que hace. Un pecador puede dar vuelta a la página y verse bien exteriormente. Puede ser una persona moral, limpia, trabajadora, pero sigue siendo un pecador de corazón y necesitan un Salvador. Y eso es lo que Jesús quería que este joven supiera, y eso es lo que él quería que usted sepa también. Luego vemos su confesión, versículo 20. El hombre responde al desafío del Señor diciendo a Jesús que ha guardado todos esos mandamientos desde mi juventud. Y probablemente lo había hecho. Jesús no lo reprendió por su afirmación, de ninguna manera. Pero hay algo más que debemos considerar. Puede ser que Jesús solo mencionara los mandamientos que el joven había guardado. Tal vez el Señor no mencionó los que él había quebrantado. Si te fijas, todos los mandamientos enumerados en versículo 19 tratan de la relación del hombre con el hombre. Puede ser que este hombre estuviera bien con su prójimo, pero nunca estaría bien con Dios hasta que creyera en el Señor Jesucristo. Y por cierto, tú tampoco. Puedes ser moral, religioso, decente, puedes tratar a los demás con dignidad, respeto y cariño, pero nada de eso te hará estar bien con Dios. Para estar bien con Dios debes venir a Él y a través de su Hijo. Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 2 dice, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre.
Bueno, la última cosa que vemos aquí es su tristeza. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende cuánto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Notamos aquí el requisito del maestro. Cuando Jesús escucha su respuesta, el Señor se acerca a este joven y le dice en términos muy claros cómo salvarse. Se nos dice que Jesús lo amaba. A pesar de sus pecados y de su mala comprensión de las cosas de Dios, Jesús ama a este pobre pecador perdido. Y bueno, voy a decirle otra vez, el camino de salvación no es por vender tus bienes y darlos a los pobres. De ninguna manera. Es recibir Jesucristo como la única esperanza. Y está dispuesto a dejar todo y seguirle a Él. Y pedirle aplicar lo que Él proveyó en la cruz de Calvario a su alma personalmente. Y el Señor amó a este joven, también te ama a ti. Te ama tanto que se entregó a sí mismo en la cruz para salvarte de tus pecados. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te ama tanto que no te rechazará si vienes a Él por fe. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Puede que a nadie en este mundo le importa si vives o mueres, pero al bendito Señor le importa y te llama para que vengas a Él en busca de la salvación. Así que vemos la confrontación del Señor. Jesús va directo al centro del asunto. Este hombre tenía mucho a su favor, pero Jesús vio las cosas como realmente eran. Jesús sabía que todavía le faltaba una cosa. Este hombre necesita deshacerse de los dioses que ya tienen antes del poder recibir al Dios vivo y verdadero. Y sus dioses son su riqueza y su yo. Se le dice que venda lo que tiene, lo regale a todo. Esto le garantizará riquezas en el cielo. Con estos actos demostrará que no tienen otros dioses antes que el Señor. Y estará ayudando a sus semejantes. Así estará trabajando para guardar los 10 mandamientos, no solo unos pocos. Por cierto, nunca vendrás a Jesús y nunca serás salvo hasta que llegues al punto en que estés dispuesto a dejarle todo por Él. Él puede dejarte conservar tus cosas. Puede que no te pida que los des todo, pero Él demanda que renunciemos a todo lo que tenemos y somos hasta que no lo hagamos. Nunca seremos salvos.
Tú también puedes tener muchas cosas a su favor, pero si no tienes Jesús, todavía estás perdido. Y vemos la llamada del Señor. A continuación, Jesús llama a ese hombre a morir a sí mismo y entregarse totalmente su vida al Señor. Jesús está diciendo, dale la espalda a todo menos a mí y te salvarás. Y las frases verbales, toma la cruz y sígueme, están arriba en un tiempo que sugiere una acción de una vez por todos. ¿Has confiado en Jesús para la salvación de su alma? ¿Te has desprendido voluntariamente de todos los demás? ¿Te has acercado a Él por la fe? Esa es su demanda. Y cualquier otra cosa no salvará el alma. Jesús nos llama a comprometernos de una vez por todos a seguir a Jesús por fe. ¿Lo has hecho? ¿Es Él tu Salvador? Si no lo es, puedes serlo. Es tan sencillo como pedírselo mirándolo a Él por fe. Isaías escribió que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Lamentablemente vemos el rechazo de ese hombre en versículo 22. Él buscaba una solución fácil. Quería la salvación, pero la quería a su manera. Quería conservar todo lo que tenía. Quería añadir a Jesús a todo lo que tiene. Y cuando escucho las demandas del Señor, se puso triste. La palabra significa estar bajo una nube tan oscura. También se nos dice que estaba afligido. Y esta palabra significa ser arrojado a la tristeza. Este hombre tiene un corazón roto. Vino a Jesús con el cielo en tu mente, pero se fue con el infierno como su destino. No tenía que ser así, pero así fue como resultado. En ese momento, este joven rico tomó dos decisiones desgarradoras. Tomó una decisión terrenal. Eligió sus propias posesiones antes que a Jesús. Amaba su dinero más de lo que quería ser salvo. Y estoy aquí para decirle que Jesús te permitirá hacer la misma elección. Puede que no sea dinero, puede ser placer, algún pecado, tu familia, tu independencia, etcétera, etcétera. Si lo quieres, Él te permitirá quedártelo. Pero hazte esta pregunta. ¿Vale realmente más que mi alma? Pero no solo tomó una decisión terrenal, sino tomó una decisión eterna. Un día la juventud de este hombre se vaneció y se desapareció. Se retiró de su prestigioso puesto en la sinagoga. Y finalmente la edad y la enfermedad lo alcanzaron y ni siquiera enorme riqueza pudo prolongar lo inevitable y murió. Y cuando lo hizo, descubrió que su religión, su estilo de vida moral no era suficiente. Cuando murió, se encontró en el infierno, perdido para siempre, porque se había alejado de la única esperanza que había tenido, Jesucristo.
Lo que hagas con Jesús en esta vida determinará lo que Él hará contigo en la otra vida. Te ha llamado a seguirle. Es tiempo de decidir qué harás. Por lo que sabemos, este joven murió y fue al infierno. Pero fue allí con el cielo en su mente. No dejas que eso te pasa a ti. Mira tu vida. Considera dónde está tu fe hoy. ¿En qué confías para tener vida eterna? ¿Buenas obras? ¿Una vida limpia? ¿Un buen nombre? Todas esas cosas fracasarán. Puede que tengas muchas cosas a tu favor, pero si no tienes Jesucristo, estás perdidos, condenados, y te diriges al infierno. Puede que estés pensando en los asuntos eternos. No te conformes con pensar en cosas eternas. Ven a Jesús hoy y arregla tu eternidad. No sea como esos otros ejemplos. No vayas al infierno con el cielo en tu mente. Aparte de Cristo, no hay esperanza. Vamos a orar.